Ya está iniciando. Excelente. Vamos a admitir. Ya está. Bueno, maestros, daremos inicio. Lo que respecta, maestros, a esta sesión 8, es el área de ciencia y tecnología, en referencia a la competencia indaga. ¿Ya? Lo primero que vamos a desarrollar durante esta noche es el enfoque del área de ciencia y tecnología, ¿no? Es decir, el camino, la ruta, el objetivo, la meta que deberíamos de seguir en referencia al área de ciencia y tecnología. Eso en primer momento. Luego, maestros, vamos a conocer la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y en referencia a esta competencia, vamos a trabajar en un tercer momento los procesos didácticos que permiten el desarrollo de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. ¿Ya? Son los tres contenidos que vamos a desarrollar durante esta noche. Propósito, en consecuencia. El propósito de esta noche, maestros y maestras, se enfoca en conocer el enfoque del área de ciencia y tecnología, la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y los procesos didácticos que permiten el desarrollo de esta competencia, ¿no? De la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Maestros, en ese entender, iniciemos por esta primera parte. El enfoque del área de ciencia y tecnología. El enfoque del área de ciencia y tecnología, maestros, desde el marco teórico y metodológico que va a orientar en referencia al currículo nacional 2016-2017, ya maestros, que es desde ahí donde iniciamos a trabajar con este currículo nacional, corresponde en referencia al área de ciencia y tecnología y en referencia a la competencia indaga, dos enfoques de manera específica. ¿Ya? El primer enfoque que nos va a ayudar a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la competencia indaga sería el enfoque de indagación. Creo que estoy intentando unirse, estamos bien, ¿no? Sería el enfoque de indagación. ¿A qué se refiere? Miren, nos dice lo siguiente, ¿ya? Que esta indagación o este enfoque de indagación se inicia a partir de la generación de curiosidad, ¿ya? ¿En quiénes? En nuestros estudiantes. También podemos generar este camino del enfoque de indagación a partir de la observación o del planteamiento de diversas preguntas, es decir, el cuestionamiento, ¿ya? También podremos desarrollar dentro de este primer enfoque de la competencia indaga lo que sería la comprensión de las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. ¿Ya? Entonces, lo que me va a ayudar a desarrollar este primer enfoque de la competencia indaga va a ser entender esa relación existente entre estos tres elementos, que sería la ciencia, la tecnología y la sociedad. Es por ello que dentro del área de personal social es donde hablamos del aspecto de la ciencia, de variables de investigación, hipótesis, planteamiento del problema y todo ello, ¿no? Muy cercano, maestros, a lo que sería una investigación propiamente dicha, que generalmente nosotros la iniciamos a practicar en el aspecto de el proceso de titulación, de la obtención de un grado académico, ¿no? Pero el objetivo de esta área dentro de este enfoque es pues que iniciemos ya con los niños este aspecto de la investigación desde la misma educación básica regular, ¿ya? Entonces iniciamos con esto del enfoque de indagación. También, miren, el área de ciencia y tecnología se enfoca en el aspecto de la alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Esto ya está relacionado con las dos siguientes competencias, que sería, por ejemplo, la competencia explora y la competencia que tiene que ver con diseños, en este caso, de prototipos de investigación. Ya, maestros, que lo desarrollamos a la siguiente sesión de manera mucho más específica. ¿Ya, maestros? ¿Y a qué hace referencia este segundo enfoque
dentro del área de ciencia y tecnología. Me dice que este enfoque brinda a nuestros niños y niñas la oportunidad de hacer ciencia y tecnología, miren, en el aula para aprender procedimientos tanto científicos como tecnológicos. Ese es el objetivo, ¿ya? Aprender ya desde el aula estos aspectos de la ciencia y la tecnología. También me dice, miren, que me enseña a explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar. ¿Cuál es el objetivo? Para generar un pensamiento crítico y un pensamiento reflexivo. Entonces, dentro del área de ciencia y tecnología, nosotros, los maestros, trataremos de generar dentro de nuestros estudiantes este tipo de cuestionamientos que generen en nuestros niños el pensamiento crítico y el aspecto reflexivo, ¿no? ¿A partir de qué? De preguntas, de plantear una posición personal, una opinión frente a algún determinado contenido que desarrollemos. ¿Ya, maestros? Esto del pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? El cuestionamiento del por qué y para qué las cosas generalmente. ¿Qué más tenemos? Seguimos dentro de este aspecto, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Miren, este primer enfoque que ayuda en el desarrollo del área de ciencia y tecnología se enfoca en indagar científicamente. ¿A qué se refiere, profesor, indagar científicamente? Miren lo que me dice la teoría. Es conocer, comprender y usar procedimientos de la ciencia para construir o reconstruir conocimientos, ¿ya? Entonces, indagar científicamente me ayuda a mí y en consecuencia a mis niños a conocer, comprender y usar procedimientos de la ciencia. Es por eso, ¿no?, que nosotros en estos instantes, la noche de hoy, por ejemplo, vamos a ver este tipo de procesos. Planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis, generación del plan de acción, ¿no? Muy similar a lo que nosotros hemos trabajado en nuestro proceso de titulación cuando hemos hecho una determinada investigación. ¿Vamos viendo? Ese es el objetivo en sí, que los niños y niñas investiguen ya desde el aspecto de la educación básica regular. ¿Qué más me dice? ¿Qué más es indagar científicamente? Es aprender a plantear preguntas o problemas sobre los fenómenos, la estructura o la dinámica del mundo. Por ejemplo, ¿por qué del sonido? ¿Qué es el sonido? Vamos viendo preguntas que nos ayudan a conocer el mundo, cómo funciona el mundo. ¿Qué más sería indagar científicamente? Es proponer hipótesis y acciones que permitan obtener, registrar y analizar información. Esto es un aspecto importante porque generalmente ahí, tanto nosotros y en consecuencia nuestros estudiantes, es donde generalmente pues tenemos algún tipo de dificultades, ¿no? Como por ejemplo nosotros registramos y analizamos adecuadamente una determinada información, ¿ya? ¿Qué más me dice? Indagar científicamente es entender a la ciencia como proceso y producto humano que se construye en colectivo. Entonces, tenemos que nosotros entender que el aspecto de hacer una determinada indagación o una determinada investigación, ¿no?, es pues de aspecto general, de aspecto colectivo, ¿ya? Vamos a ver, creo que están tratando de unirse y no los he aceptado. Ahí estamos bien, sigamos avanzando. Ahora, miren, el segundo enfoque que sustenta el área de ciencia y tecnología hace referencia a la alfabetización, tanto científica y tecnológica, ¿ya? ¿Qué significa alfabetizar científica y tecnológicamente? Miren, dice, implica comprender el mundo que nos rodea. Alfabetizar es, por ejemplo, conocer qué es tecnología, qué es ciencia, qué es un procedimiento científico. Vamos viendo, el aprendizaje de ese tipo de conocimientos, pues hace que yo me esté alfabetizando científicamente. Vamos viendo qué es una variable, qué es una hipótesis. Ese tipo de aprendizaje, en consecuencia, es alfabetizarnos científicamente. Y si nosotros hacemos que nuestros niños comprendan qué es una hipótesis, qué es un plan de acción, qué es una variable, se están alfabetizando científicamente. Y ese es el enfoque, el rumbo que quiere
el área de ciencia y tecnología. ¿Qué más me dice? Miren, ¿qué significa alfabetizar científica y tecnológicamente? Implica usar el conocimiento científico y tecnológico en la vida cotidiana, ¿no? También implica proponer soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades en la comunidad, región, país y mundo, ¿no? Es por eso, por ejemplo, que el Ministerio de Educación, obviamente a partir de las DREF y las UGEL, genera aspectos como estas ferias de FENSIT, ¿no? En donde nuestros niños, Eureka, ¿no? FENSIT Eureka 2024, por ejemplo, que si no me equivoco, aquí en el ámbito en el cual yo vengo trabajando, se desarrolló en el mes de agosto, ¿ya? La segunda semana de agosto, si no me equivoco, nosotros desarrollamos esto del FENSIT, ¿no? Donde nuestros niños presentan algunos proyectos de investigación, ¿ya? ¿Qué más tenemos? También tenemos lo que sería, implica ejercer el derecho a una formación que permita desenvolverse como ciudadano responsable, crítico y autónomo, ¿ya? Esto es un aspecto bien importante que nos va a servir en cualquier tipo de área y actividad de aprendizaje que nosotros desarrollemos. Siempre es importante generar que el niño aprenda por sí mismo, reconozca sus habilidades, reconozca sus fortalezas de aprendizaje, reconozca sus dificultades, ¿no? A partir de la cual nosotros intervenimos. Generalmente tiene que ocurrir. Recordemos nuestro rol como docente mediador, como docente facilitador, ¿ya? Y hay aspectos puntuales que seguro hemos visto, ¿no? Y que ahora también vamos a analizar en referencia a la intervención docente. Con ello, estaríamos terminando de manera resumida el enfoque que sustenta el desarrollo del área de ciencia y tecnología. ¿Ya, maestros? Ahora, el área de ciencia y tecnología desarrolla tres competencias, ¿ya? Tres competencias. ¿Cuáles son estas tres competencias? La primera, y que vamos a trabajar durante la noche de hoy, es la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Pero también tenemos la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y tenemos la tercera competencia, ¿ya? La tercera competencia, que en este caso hace referencia a diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, ¿ya? Esta primera competencia, que la voy a considerar en un recuadrito de color rojo, ¿ya? Es la competencia que vamos a trabajar la noche de hoy. El día viernes, en nuestro caso, trabajamos la competencia explica y la competencia diseña, ¿ya, maestros? Y con ello estamos ya en la sesión 9 de nuestra ruta de aprendizaje. Se está preveyendo, maestros, a solicitud de vosotros, que la sesión 9, perdón, la sesión 10, 11 y 12, que son las tres últimas sesiones, se desarrollan los siguientes temas, ¿ya? Al final lo comentamos. La primera, que sería nuevamente un refrescamiento de cómo vamos a presentar nuestro expediente, en este caso al comité de evaluación. Luego, el aspecto de la revisión de manera detallada, en este caso de la entrevista. Y por último, lo que sería esta matriz que me va a ayudar a mí a generar y a empezar a planificar mi actividad de aprendizaje, ¿no? Esas serían los tres ajustes que vamos a hacer para las tres últimas sesiones. ¿Ya, maestros? Ya lo conversamos y si hay algunos aportes también al final de la sesión. Listo, avancemos. Ahora sí, nos enfocamos en la competencia, ¿ya? Vamos a ver, creo que están tratando de unirse. Estamos bien. Seguimos, ¿ya? Vamos a ver. Nos enfocamos en la competencia 1, que en este caso la consideramos como la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, ¿no? Miren, ya empezamos con algo básico, por ejemplo, acá. ¿A qué haría referencia la competencia indaga? ¿No? Desde un aspecto general, conocimientos previos de nosotros, maestros, profesor, indaga tiene que ver con el aspecto de investigar, de curiosear, de hacer que mis niños experimenten,
¿no? ¿Vamos viendo? Y exactamente ese es el rumbo de esta competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, ¿ya? Pareciera una competencia muy complicada, ¿no? Mire, para construir métodos científicos y todo ello, pero haciendo un análisis también somero del currículo nacional, uno puede darse cuenta que es pues únicamente ordenar todas las experimentaciones que nosotros hacemos, ¿no? Generalmente es ordenarlas en momentos, que son los procesos didácticos que deberíamos cumplir dentro del desarrollo de una determinada sesión, ¿no? Ese es el objetivo que se tiene. ¿Ya, maestros? Sigamos avanzando. Listo. Empecemos por esta parte, ¿no? Competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, ¿no? Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Ya está. Esta es la competencia. Resulta que el día de hoy, maestros, ya debería concluir la conformación de los comités de evaluación. El día de hoy, según el cronograma, si no me equivoco, ¿ya? Si la memoria no me falla, el día de hoy debería concluir este proceso de conformación de comités de evaluación. Entre el día de mañana, jueves, y el día viernes, ya se deberían estar constituyendo los comités de evaluación, ¿no? Los integrantes, qué instituciones, por ejemplo, comité de evaluación la número 1, por ejemplo, qué institución va a ser, comité de evaluación número 2, todo ello. El día de hoy ya debería estar concluyéndose. Entonces, aproximadamente el día lunes, ¿no? El día lunes ya me tendrían que estar notificando con mi carta de invitación o carta de notificación para desarrollar mi actividad de aprendizaje. Y resulta pues que me notifican que voy a desarrollar la competencia, el área de ciencia y tecnología y la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Entonces, la primera pregunta que me haré es la siguiente, ¿no? ¿Qué actividades se ejecuta o ejecuta el estudiante en el desarrollo de esta competencia? ¿Qué acciones de manera general tendría yo que desarrollar dentro de esta competencia? Veamos, miren, me dice construye el conocimiento del funcionamiento y la estructura natural y artificial del mundo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, donde yo desarrollaré temas, por ejemplo, que me ayuden a mí a comprender y a conocer cómo funciona el mundo natural, el mundo artificial, la tecnología y demás, por ejemplo, ¿no? Y en aquí también me sugiere que dentro de esta competencia el estudiante usa procedimientos propios de la ciencia, como plantear un problema, plantear hipótesis, recolectar información, conocer esta información, compartir esta información. ¿Vamos viendo? A eso se refiere, usa procedimientos propios de la ciencia, ¿ya? El solo hecho de recolectar una determinada información a partir de un determinado instrumento, pues es hacer ciencia, ¿ya? Eso es hacer ciencia. Dentro de esta competencia, indaga, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Miren, ¿qué actividades más? El estudiante reflexiona acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo, ¿no? Temas, por ejemplo, como el movimiento, el sonido, ¿no? Y demás que podamos tocar dentro de los contenidos de esta competencia. Y por último tenemos, desarrolla su curiosidad, asombro, escepticismo, entre otros. Entonces, yo me quiero sustentar aquí, maestros, ¿ya? Un aspecto elemental dentro de esta competencia, desde mi visión, desde mi punto de vista, ¿ya? Es el aspecto de la curiosidad. Es aquí donde inicia todo, ¿no? Si yo genero curiosidad, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Iniciemos con este ejemplo. Resulta que yo quiero trabajar el contenido del sonido con mis niños. E inicio haciendo reventar un globo de manera, a ver, de manera imprevista con mis niños. ¡Pum! Y puede que mis niños, generalmente, pues, los voy a llamar la atención. Y desde ahí inicio con esta parte, ¿no? Y digo, ¿qué será el sonido? ¿O qué es el sonido? Y eso, dígame, maestra. Creo que quería intervenir alguien.
Creo que se filtró el audio, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Ya? Tal vez se entrecortó el audio, maestra o maestro. Lo escribe, por favor, por el chat para poder leer su participación. ¿Ya? Entonces, a eso haría referencia este aspecto. Desde mi punto de vista, la curiosidad va a ser un aspecto elemental, ¿no? Hago reventar un globo y de ahí hacerme la pregunta, ¿por qué el sonido, por ejemplo? ¿O qué es el sonido? Y desde ahí, desde esa preguntita tan sencilla, pues inicio con una determinada sesión de aprendizaje, ¿verdad? De una determinada actividad de aprendizaje, ¿no? El aspecto de la curiosidad, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, para resumir, ¿qué actividades ejecuta el estudiante en el desarrollo de esta competencia? Construye conocimiento del funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial, usa procedimientos propios de la ciencia, reflexiona acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo, y desarrolla su curiosidad, asombro, escepticismo, entre otros. ¿Ya? Entonces, sería de manera resumida algunas de las actividades que nosotros deberíamos desarrollar dentro de esta competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. ¿Ya? Aquí estamos, ¿no? Ahora, el ejercicio de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, implica la combinación de las siguientes capacidades, ¿no? Este tipo de contenido, maestros, que nosotros desarrollamos, ¿para qué nos sirven? Nos sirve de sustento teórico, ¿ya? Un primer momento, y en segundo momento para considerar dentro de la planificación de nuestra actividad de aprendizaje. Generalmente una estructura de una determinada actividad de aprendizaje. Yo les he enviado el material completo, ¿no? Del primer grado, por ejemplo, para todo el planificador semanal de esta semana. Ustedes han visto videos, han visto fichas de aprendizaje, si es que han revisado los materiales que he enviado al grupo de WhatsApp, y han visto dos estructuras distintas, ¿no? Una estructura de una sesión de aprendizaje que les he enviado y, por ejemplo, la estructura de una actividad de aprendizaje que les voy a mostrar la noche de hoy. Y es lo que generalmente venimos trabajando en el transcurso de esta semana, ¿ya? Pero, a pesar de ese tipo de diferencias de denominación de sesión de aprendizaje o actividad de aprendizaje, pues siempre hay aspectos que se consideran, como por ejemplo el aspecto de la competencia y las capacidades. Son mm, contenidos, son temas que nosotros sí o sí los vamos a incluir dentro de nuestra planificación. Es por eso que me enfoco en esos aspectos tan importantes. ¿Ya, maestros? Ahora, dentro de la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, ¿ya? Se tiene que desarrollar las siguientes capacidades. ¿Qué capacidades son? Primera capacidad, problematiza situaciones para hacer indagación. La segunda capacidad, diseña estrategias para hacer indagación. La tercera capacidad, genera y registra datos e información. La cuarta capacidad, analiza datos e información. Y la quinta capacidad, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. ¿Ya, maestros? Y miren, esto coincide en alguna medida con lo que son los procesos didácticos de esta competencia, ¿ya? Porque tenemos, miren, vamos a ver ya, de manera general, a manera de ejemplo, ¿qué procesos didácticos vamos a incluir, ya? De manera previa, nomás lo voy a decir porque ahorita lo desarrollo de manera detallada, son los siguientes, ¿no? Para esta competencia tenemos lo primero que sería el planteamiento del problema de investigación. O el planteamiento del problema, nada más, ¿ya? En un segundo momento, maestros, tenemos, miren, dos, lo que sería el planteamiento de hipótesis. El planteamiento de hipótesis, ¿ya? En un tercer momento, vamos a encontrar la elaboración del plan de acción. Del plan de acción, ¿ya? Luego tenemos, maestros, la recolección y análisis de datos. Recolección y análisis de datos, ¿ya?
Van a disculpar la ortografía, unos pequeños errores, ¿ya? Que sirva solo de manera de ejemplo. Luego tenemos, ya para resumir, para no demorar mucho, porque esto lo vamos a desarrollar de manera detallada en estos momentos, terminemos con esto de qué sería la evaluación y comunicación. Y comunicación. Y comunicación. Miren, maestros, en alguna medida coincide con los procesos didácticos que vamos a desarrollar en referencia a esta competencia. Indaga las capacidades que nos sugiere. Miren, problematiza situaciones para hacer indagación. Yo lo podría comparar con este proceso didáctico que haría referencia a planteamiento del problema. Luego tenemos, miren, maestros, diseña estrategias para hacer indagación, ¿ya? Esto también lo podemos nosotros ver dentro de, diseña estrategias para hacer indagación dentro del plan de acción. Vamos viendo, miren, plan de acción, diseña estrategias para hacer indagación. Luego tenemos genera y registra datos e información con este cuarto momento de los procesos didácticos. Recolección y análisis de información, ¿no? También coincidiría con estas capacidades. Miren, recolección y análisis de información. Y por último, evaluación y comunicación como proceso didáctico, y en la capacidad la denomina evalúa y comunica el proceso y resultados de la indagación. ¿Vamos viendo? Entonces, si uno analiza de manera detallada estos aspectos, puede mencionar lo siguiente, que los procesos didácticos generalmente responden al aspecto del desarrollo de las capacidades que se tienen en una determinada competencia. ¿Ya? Esto es una posición nada más, maestros, nada más, solo a manera de análisis. Sigamos avanzando. Ahora sí, llegamos a esta parte, que serían los procesos didácticos que permiten el desarrollo de la competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Empiezo por esto. Como siempre les he dicho, maestros, en este proceso de capacitación y acompañamiento, lo que yo les brindo es una posición dentro del desarrollo de cada uno de los procesos didácticos en referencia a las competencias. Eso ustedes seguro también están leyendo, investigando, van a encontrar bibliografía diversa en donde en alguna medida tal vez no coincida con lo que nosotros venimos trabajando. No significa eso que lo que yo esté manifestando esté mal, o la información que ustedes hayan revisado esté mal, no, sino que son algunos puntos de vista que en alguna medida puede que tengan diferencias o similitudes. Siempre veamos ese aspecto de la información, maestros. Y me voy en esta parte, miren. Por ejemplo, en la noche de hoy yo les voy a presentar un ejemplo de una actividad de aprendizaje que considera los siguientes procesos didácticos. Miren, en primer momento considera el planteamiento del problema de indagación. Y en aquí vamos a encontrar un material al lado derecho de su pantalla que menciona, por ejemplo, planteamiento del problema. ¿Vamos viendo? Planteamiento del problema. ¿Ya? Aquí tenemos un segundo momento de estos procesos didácticos que sería el planteamiento de hipótesis. Coincide con esta parte que no hay ningún inconveniente. Planteamiento de hipótesis. ¿Ya? Luego tenemos, miren, plan de acción. Y en alguna otra información o bibliografía ustedes lo van a encontrar como elaboración del plan de acción. Aquí miren, esta parte también yo quiero que la analicen y lo voy a considerar en un recuadrito de color rojo. ¿Ya? Hay bibliografía en donde ustedes van a encontrar, miren, entre el momento 4 y el momento 5, que lo desarrollan de manera individual. En un determinado momento, el recojo de datos y en otro determinado momento, el análisis de esos datos, ¿ya? De esa información recolectada. Pero miren, en este caso, también lo considero en un recuadrito de color rojo, a manera de comparación. ¿Qué sucede? Miren, ¿qué sucede? ¿Ya? En este punto 4, por ejemplo, considera el momento cuarto de manera conjunta, el 4 y el 5 de manera conjunta. Por eso lo considera como este momento. Recojo de datos y análisis de resultados de fuentes experimentales. ¿Vamos viendo?
esas pequeñas diferencias, pero si uno analiza, pues radican en lo mismo, ¿no? En uno manifiesta que los momentos son separados y en el otro manifiesta que estos momentos deberían realizar de manera conjunta. Nada más, maestros, ¿ya? Esas pequeñas diferencias y similitudes que ustedes, entiendo yo, van a encontrar en el aspecto de su revisión y de la comparación de bibliografía que van a realizar. Luego llegamos a la estructura de nueva información. Y aquí miren, tiene otra denominación. Aquí le denomina estructuración del saber construido como respuesta al problema. Y habla de la contrastación de hipótesis. Y por último, este momento 7, que en aquí sí coincide, miren. Evalúa y comunica lo aprendido. Aquí le denomina evaluación y comunicación. Vamos viendo, son pequeñas diferencias, pero que al analizarlas uno va a considerar pues que son únicamente distintas formas de ver, ¿no? En este caso, recojo de datos en un determinado momento y análisis de resultados en un determinado momento. En el otro, recojo de datos y análisis de resultados en un mismo momento, ¿no? Son únicamente algunas posiciones que nosotros tenemos que saber, en este caso, juzgar, ¿no? Y decir, esto me parece más correcto o esto me parece más correcto. ¿Ya, maestros? Pero les voy a presentar estos ejemplos de manera general. Sigamos avanzando. Ahora sí, ya empecemos por este momento. El planteamiento del problema, ¿ya? ¿A qué hace referencia, profesor, el planteamiento del problema? De manera sencilla, ¿ya? Para no cansarnos mucho, ¿ya? Para no cansarnos mucho. Ejemplo, ¿ya? Vamos a ver, espero que resulte este ejemplito. Ejemplo, ¿ya? El contenido que yo quiero desarrollar es el porqué del sonido, o qué es el sonido, ¿ya? ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? Ese es mi objetivo, ese es el contenido, el título de mi actividad, ¿ya? ¿Qué es el sonido? Mi propósito será que mis niños conozcan, por ejemplo, las características del sonido, un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago en este primer momento? Planteamiento del problema, ¿ya? Planteamiento del problema. Lo que les decía, a ver, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, llevar un globo y hacerlo explotar, ¿ya? Luego puedo llevar, por ejemplo, un silbato y puedo llevar, por ejemplo, una matraca. ¿Vamos viendo? E inicio con eso. Y les digo, niños, escuchen. Hago reventar el globo, luego toco un silbato y luego, pues, empiezo a hacer sonar la matraca. Y a partir de ello, planteo mi problema. Y les diré, niños, ¿qué es el sonido? ¿Vamos viendo? Planteamiento del problema. Por eso me dice, ¿en qué consiste plantear el problema? Formular preguntas, establecer relaciones de los elementos, en este caso, del globo, del silbato y la matraca, ¿no? Buscar conocimientos y evidencias, ¿no? Interpretar situaciones, plantear desacuerdos o consensos, o comunicar su interés por conocer algún hecho o fenómeno de su entorno. ¿Vamos viendo? ¿Ya? ¿Vamos viendo? Por ahí inicio. Entonces les preguntaré a mis niños, después de hacer esa actividad previa, de reventar el globo, hacer sonar el silbato y empezar a hacer sonar la matraca. Inicio con esa actividad. Y a partir de ello, empiezo con el planteamiento del problema. ¿Qué es el sonido? ¿Vamos viendo? Espero se vaya entendiendo hasta ahí. Sigamos avanzando. Luego, vengo al planteamiento de hipótesis. Primer momento, planteamiento del problema. Segundo momento, planteamiento de hipótesis. ¿Y a qué hará referencia el planteamiento de hipótesis? Maestros y maestras, es aquí donde vamos a ver las primeras respuestas de nuestros niños. ¿Vamos viendo? Vamos a tratar de graficar. A ver. Mi pregunta de investigación fue, ¿qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? Ya está. Y obviamente nosotros que estamos con niños, ¿no? ¿Ya? O que estábamos con niños, depende de nuestra situación actual, maestros, sabemos, ¿no? Sabemos que nuestros niños van a tener una infinidad de respuestas. Es casi imposible pensar que nuestros niños, pues, no nos respondan. Es casi imposible. Ellos siempre van a tener una determinada respuesta. Es ahí donde entra nuestro trabajo, de tratar de guiar una respuesta generalmente correcta. Pero en este primer momento
del planteamiento de hipótesis no es necesario, ¿no? ¿Qué es el sonido? Y ahí los niños pues responderán, por ejemplo, ¿qué me dirían? Por ejemplo, profesor, el sonido es bulla, es bulla, es bulla, es grito, ¿no? Es grito, profesor. Vamos a ver, es gritar, profesor. El sonido es gritar, ¿no? Es gritar. Vamos viendo. Y a partir de esto, maestros, pues ya se generan las hipótesis. Estos son hipótesis, ¿no? Estos son hipótesis. Vamos a ver, lo voy a remarcar. Esto de aquí son hipótesis. ¿Por qué? Porque las hipótesis hacen referencia a esas respuestas o a esas posibles respuestas que se ha planteado en esta pregunta. ¿Vamos viendo? ¿Qué es el sonido? Profesor, el sonido es bulla, es gritar, profesor. Eso de ahí ya, maestros, son hipótesis. Son posibles respuestas a mi planteamiento del problema o de la pregunta de investigación. ¿Vamos viendo, maestros? Espero que sí. Vamos a ver, para reforzar este conocimiento, ¿qué me dice la teoría? El planteamiento de una hipótesis hace referencia a las primeras respuestas que brindan los niños y niñas al momento de presentarles una determinada situación. Es decir, que los estudiantes intentan responder a la pregunta o situación problemática propuesta. ¿Ve, maestros? En este momento se espera que los niños y niñas planteen sus explicaciones tentativas, es decir, posibles, sobre la pregunta o preguntas planteadas en forma individual o colectiva, ya sea de manera oral, gráfica o escrita. ¿Ya, maestros? Esperemos que esté ya yendo todo claro. Sigamos avanzando. Llegamos ahora al tercer momento, que sería la elaboración del plan de acción. ¿Y qué se hace aquí, profesor? Ya está. Primer momento, ¿no? Primer momento, uno, ya planteé mi problema, ¿no? ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? Ese es el primer momento. Segundo momento, mis niños ya brindaron sus posibles respuestas, ¿no? Ya brindaron sus posibles respuestas. Profesor, el sonido es hacer bulla, es gritar. Ya está. Ya estamos en el segundo momento, que serían las hipótesis. Y llegamos a este tercer momento, que es la elaboración del plan de acción. ¿A qué hace referencia, profesor, la elaboración del plan de acción? Es aquí donde nosotros intervenimos ya y empezamos a guiar a nuestros estudiantes, a acompañar a nuestros estudiantes a que ellos puedan responder a esta pregunta. Pero no desde una hipótesis, no desde su conocimiento previo, sino a partir de una determinada investigación. Ejemplo, ¿qué vamos a hacer, niños? Tercer momento, ¿no? Niños, vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Un video. Niños, vamos a leer la siguiente lectura, ¿no? Les presento una información. Les presento una información. ¿Qué más podemos hacer, niños? ¿Saben qué? Vamos a ir afuera y vamos a escuchar el sonido de, por ejemplo, de los carros que pasan por la avenida. ¿Vamos viendo? Entonces, la elaboración del plan de acción hace referencia a un cronograma o a un pequeño plan de lo que yo voy a hacer. ¿Para qué? Para responder a mi pregunta de investigación. ¿Vamos viendo? Espero que sí. ¿Qué me dice la teoría para reforzar este ejemplo? Realizar un plan de indagación supone plantear una secuencia, lo que les decía, miren, planificar una secuencia de acciones orientadas al recojo de evidencias, de información que permitan responder a la pregunta de indagación y permitir comprobar las hipótesis formuladas, para lo cual es necesario seleccionar, miren, fuentes de información, técnicas e instrumentos adecuados. ¿Vamos viendo, maestros? Espero que hasta ahí vayamos yendo de manera clara. Sigamos avanzando. Cuarto momento, ¿no? Llegamos al recojo de datos y análisis de resultados de fuentes experimentales, ¿ya? En aquí, maestros, ya empezamos nosotros a analizar esos datos, ¿no? Recuerden que hemos planteado en el tercer momento, por ejemplo, que nuestros niños observen un video,
lean una determinada lectura, hagamos una previa experimentación escuchando el sonido de los carros de la avenida, por ejemplo. ¿Vamos viendo? ¿No? En este momento, en este cuarto momento, los niños ya tendrían que empezar a estructurar esa información. Por ejemplo, hacer una anotación en su cuadernito, ¿no? En su cuadernito de la información que escucharon en el video, por ejemplo. En el video. Recojo información. ¿Vamos viendo? También pediré que recojan información a partir de la lectura que han hecho. ¿Qué entendieron de la lectura, por ejemplo? Y los niños en su cuadernito, en su cuaderno, harán ese tipo de información. Recolectarán ese tipo de información. Y a partir de eso analizarán. ¿Vamos viendo? Ejemplo, el video me decía qué es el sonido. Y los niños ya van anotando, ya van estructurando esa determinada información. ¿Vamos viendo? A eso se refiere este cuarto momento. Recojo de datos y análisis de resultados de fuentes experimentales. Vamos, sigamos avanzando. Llegamos ahora al quinto momento, que es la estructuración del saber construido como respuesta al problema, que sería la contrastación de hipótesis. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo, vamos a ver. Ejemplo. Resulta que decidimos nosotros trabajar como maestros un determinado cuadro, ¿ya? Y en este cuadro vamos a considerar la hipótesis de nuestros niños, ¿no? Aquí está. El planteamiento de hipótesis. El planteamiento de hipótesis. ¿Qué dijeron los niños? ¿Qué es el sonido? Ejemplo, ¿no? Maestro, dijeron que el sonido es gritar, ¿ya? Ahora ya tenemos conocimientos a partir del video, de la lectura, de la experimentación que hemos hecho con el sonido de los carros, ¿no? Y ahora estructuramos, con color azulito lo voy a considerar, ¿no? Puedo hacer un cuadro comparativo tal vez con mis estudiantes, ¿no? Va a depender otra vez del grado, ¿no? Este cuadro comparativo puedo trabajarlo con niños del cuarto, quinto, sexto grado, creo que de manera normal. Pero con mis niños del primer grado generalmente será respuestas, opiniones, posibles respuestas a partir de lo que han escuchado, de lo que han visto, de lo que han anotado, ¿no? Va a depender mucho, ¿ya? Y en aquí, mire, ya estructuro el conocimiento, estructuro el saber, estructuración del conocimiento, estructuración del conocimiento. Y en esta estructuración del conocimiento, pues ya considero el concepto. ¿Qué es el sonido? Son la propagación, ¿no? Son la propagación de ondas de aire que se genera a partir de golpes en un determinado objeto. ¿Vamos viendo? Ya estructuro el saber. Y es aquí donde comparo, lo que se denomina contrastar mi hipótesis. ¿Coincidió, Juancito, tu respuesta que cuando me dijiste que el sonido es gritar? ¿Coincide con lo que hemos escuchado en el video? Y los niños dirán sí, los niños dirán no, sí, profesor, casi, casi, mi respuesta es parecida. ¿Vamos viendo? Se estructura el saber y se compara con las hipótesis. Puedo hacer un cuadro comparativo acá. Pero otra vez repito, va a depender del grado en el cual desarrollamos esa determinada actividad de aprendizaje. Sigamos avanzando. Espero esté quedando claro hasta ahí. Y llegamos al último momento, maestros, que sería la evaluación y la comunicación. ¿A qué se refiere, profesor, la evaluación? ¿Ya? La evaluación. Entonces, en este momento de la evaluación, maestros, ¿ya? Como su nombre lo dice, es donde me hago preguntas, ¿no? Me evalúo. Por ejemplo, con mis niños le diré, con mis niños me preguntaré, junto con mis niños, ¿nos sirvió observar el video? ¿No? ¿Nos sirvió observar el video, profesor? ¿Nos sirvió observar el video? Y los niños dirán, sí, porque ahí, profesor, entendimos qué era el sonido. Niños, ¿fue necesario salir a escuchar el sonido, por ejemplo, de los carros que pasan por la avenida? ¿Fue necesario? Vamos a hacer esa preguntita, ¿no? Vamos evaluando lo que hemos trabajado, ¿no? ¿Fue necesario, profesor, salir afuera
y escuchar el sonido de los carros, y los niños dirán, por ejemplo, no, no nos sirvió de nada porque nos confundimos más. ¿Vamos viendo? Otros niños dirán, sí, profesor, porque ahí entendí que el sonido, profesor, es el movimiento de las ondas sonoras. Ejemplo, ¿no? ¿Vamos viendo? Entonces, la evaluación me ayuda a ver y a pensar lo que he trabajado, si fueron adecuados las actividades que planteé o cómo lo debería hacer. ¿Vamos viendo, maestros? Y por último, llego al momento de la comunicación. ¿Y qué es la comunicación, profesor? En otras palabras, la comunicación es dar a conocer lo aprendido. Dar a conocer lo aprendido. Comunicar, dar a conocer lo aprendido. Si yo trabajé en grupos maestros, este tema del sonido, entonces, ¿qué puedo hacer? Digamos, con mis niños, hicimos un pequeño papelote. Ya, en donde hicieron ese cuadrito comparativo. Sus hipótesis y luego el verdadero concepto de sonido. Entonces, salen los niños grupo por grupo y muestran. Nosotros pensábamos que el sonido era ello, mis hipótesis. Pero, profesor, en realidad el sonido es esto. ¿Vamos viendo? Y exponen y comunican lo que han aprendido. Es decir, dar a conocer lo que han aprendido. Y con ello, maestros, concluiría los procesos didácticos en referencia a la competencia indaga. ¿Ya, maestros? Vamos a ver. Espero haya quedado claro hasta ahí. ¿Ya, maestros? ¿Hay alguna preguntita, maestros? Ya para terminar. ¿Ya? Para reforzar ello, maestros, para reforzar ello, como en todas las sesiones que tenemos, yo otra vez los reto, maestros, a que puedan completar esta actividad de aprendizaje. ¿Ya? Vamos a verla de manera rápida. Miren, ¿qué título tiene esta actividad que yo les sugiero y les reto a que la puedan completar, ¿no? Estamos trabajando con la competencia indaga, ¿no? Título de la actividad: ¿cómo me muevo para llegar a mi casa? ¿No? Niños del tercer ciclo, primer grado. ¿Ya, maestros? Esta actividad. Aquí ustedes ya van a encontrar algunos datos, ¿no? El área, la competencia, las capacidades y el desempeño. ¿Ya? También van a encontrar los criterios de evaluación. Faltaría que ustedes, maestros, completen, por ejemplo, el estándar y el desempeño precisado, en caso lo vean conveniente, ¿no? Algunos autores, algunos capacitadores sugieren que no es necesario, ¿no? Porque lo que dicen algunos capacitadores es que necesitamos fundamentalmente desarrollar los desempeños. Yo particularmente creo que es necesario el desempeño precisado, porque me ayuda a mí a enfocar un determinado contenido de manera específica. Por ejemplo, aquí, a manera de ejemplo, ¿no? Describe las características del movimiento, nada más. Los desempeños, pues, son un poco extensos, ¿no? Lo copian generalmente. Yo sugeriría que siempre trabajemos con desempeños precisados, ¿no? Cosa que a mí me ayuda a enfocar, ¿no? Lo que decía, describe las características del movimiento. Ya está, movimiento. ¿Vamos viendo? Me ayudo en alguna medida a enfocar la determinada actividad de aprendizaje en un contenido específico. Yo sugeriría ir, maestros. Pero otra vez va a depender de la posición que vosotros tomen. Siempre, maestros, siempre, ¿no? Listo. Aquí, miren, tenemos el propósito de esta actividad. El propósito es: indagamos y experimentamos sobre el movimiento, ¿no? Y llegamos al aspecto de la gestión y el acompañamiento, en donde está el planteamiento del problema de indagación. Ahora sí, los procesos didácticos para desarrollar la competencia indaga. Veamos esta actividad de aprendizaje de manera rápida para concluir, ¿no? Primer momento: planteamiento del problema de indagación. Y mire, me dice, los niños y niñas analizan la siguiente situación. ¿Cuál es la situación? Cuando estás sentado en el bus y vas por la calle, ves a gente moverse, pero ellos, cuando te ven, parece que eres tú quien se mueve.
En realidad, ¿quién se mueve? Es la pregunta. Miren, planteamiento del problema de indagación. Pregunta, ¿en realidad quién se mueve? Me dice. Ahora me dice, los niños responden a las siguientes interrogantes. ¿Qué interrogantes responden? ¿Qué observan en la imagen? ¿No? ¿Quién creen que se mueve? ¿Por qué? ¿Por qué los objetos se mueven al aplicar una fuerza? Denomina, ¿no? Vamos, sigamos avanzando. Y aquí me dice, mire, planteamos la siguiente pregunta de indagación. ¿Y cuál es la preguntita de indagación que sugiere? Es la siguiente, ¿no? ¿Qué se produce o qué se produce el movimiento? ¿No? Vamos a corregir esto. ¿Qué produce el movimiento? ¿Vamos viendo? ¿Qué produce el movimiento? Mi preguntita de indagación. Esto lo vamos a corregir, ¿ya? Y con ello, miren, estaríamos iniciando con las actividades en referencia a este primer momento, que sería el planteamiento del problema de indagación. Llegamos al segundo momento, que es el planteamiento de hipótesis. Veamos qué actividades nos sugieren aquí. Planteamiento de hipótesis. Dice, dialogamos con los niños a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo se produce el movimiento? Y los niños, miren, sus respuestas. Sus primeras respuestas, maestros, son sus hipótesis. ¿Vamos viendo? ¿Cómo se produce el movimiento? Y los niños dirán, el movimiento se produce, profesor, cuando estamos caminando, cuando estamos corriendo. ¿Vamos viendo? Y en ahí, por ejemplo, puedes repreguntar y le puedes decir, y cuando estás en el carro y tú no te mueves, pero estás avanzando, ¿qué sucede? ¿Vamos viendo? Y vamos generando ahí curiosidad, lo que les decía. ¿Qué más? Escribe sus posibles explicaciones como respuesta al problema. Luego compartirán con sus compañeros sus primeras respuestas. ¿Vamos viendo? ¿Ya? Vamos viendo. Sigamos avanzando. Y aquí están sus respuestas. Le podemos brindar una fichita en donde los niños pues escriban sus posibles respuestas. ¿Qué más? Comparten las hipótesis que plantearon en cada grupo y se indica que durante la actividad se comprobará sus hipótesis, ¿no? Eso es lo que me sugiere, ¿ya? Antes de continuar, maestros, quiero decir lo siguiente. Al igual que muchos de vosotros, maestros, yo soy docente de aula, ¿ya? Y esto siempre es una crítica, ¿no? Siempre es una crítica. Es fácil, maestros, decir, lo voy a hacer así, así, así. En un primer momento voy a llevar mi globo, después, profesor, voy a llevar mi silbato y a mis niños les voy a preguntar qué es el sonido y mis niños me van a responder. Pero nosotros sabemos que la realidad es distinta, maestros. O pueden ocurrir una diversidad de situaciones que nosotros no hemos previsto. Ejemplo, resulta que un niño llega llorando y nuestra actividad de aprendizaje pues empieza a tambalear, ¿no? Esperemos, maestros, que las condiciones que nos brinden para nuestra actividad de aprendizaje el día que nos corresponda desarrollar nuestra sesión demostrativa, entre comillas, porque se denomina actividad de aprendizaje, ¿no? Pues nos vaya de acuerdo a lo planificado, ¿sí? Eso quiero que me entiendan, maestros. Yo sé que muchos de ustedes, qué bonito es pues decir, así lo voy a hacer así, pero la realidad es distinta. Esto, maestros, que yo estoy planteando está planificado para un bloque, un promedio de 90 minutos. ¿Lo podré lograr con niños de primer grado? Casi imposible, ¿verdad? Casi imposible. En el mejor de los casos, maestros, yo desarrollo 2 áreas en un día. En el mejor de los casos. Pero el planificador semanal que nos sugieren trabajar son 3 áreas al día. 3 bloques pedagógicos que nosotros conocemos. ¿Difícil? Por supuesto que sí. Yo particularmente termino agotado. Y muchas de esas sesiones ni siquiera las concluyo. Y pues las tengo que dejar para el siguiente día, ¿ya? Por eso una sugerencia que yo les hago, maestros, es que traten de planificar sus actividades de aprendizaje bien, bien específicas, ¿no? Sonido, pero ¿qué quiero saber del sonido? Quiero saber sus características, quiero saber su concepto, quiero saber el porqué del sonido, ¿qué quiero saber del sonido? Ejemplo, del movimiento. ¿Qué es lo que exactamente quiero saber del movimiento? El aspecto de la fuerza, del mismo movimiento, sus características. Entonces, la sugerencia que yo les doy, maestros, es que traten de planificar una sesión de manera muy específica. Su propósito muy claro y muy fácil de llegar, ¿ya?
Sigamos avanzando, maestros, después de esa breve reflexión. Llegamos al tercer momento, que sería el plan de acción. ¿A qué se refiere el plan de acción? Miren, dice, dialogamos a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas, no? ¿Qué podemos hacer para comprobar que las respuestas que plantearon al problema son las adecuadas? ¿No? Y dice, escucha sus respuestas o sus propuestas y anótalas en un papelote. Entonces, yo les hago esa pregunta a mis niños, ¿qué podemos hacer para ver si tus respuestas son correctas? O tal vez hay alguna dificultad, ¿no? Y empiezo a anotar en la pizarra o en un papelote. ¿Vamos viendo? Que posiblemente me dirán los niños, profesor, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, profesor, que ver, por ejemplo, subirnos a un carro, ¿no? Un ejemplo, como estamos hablando dentro de ese contexto, puede que planteen ello, ¿no? Ahora, ven aquí me dice, identifica los materiales que nos ayudan en la investigación. Lápiz, libro, lupa, la pizarra, el cuaderno, ¿ya? Sugerimos que para comprobar las hipótesis podamos hacer lo siguiente. Buscar información sobre el movimiento, ¿no? Y experimentar. Y en esta parte lo remarco, maestros. Esta parte lo remarco con un color rojito. Miren, maestros, en esta parte ya se sugiere que el docente intervenga, acompañe. Por eso dice, nosotros los maestros sugerimos que para comprobar las hipótesis podamos hacer lo siguiente. Buscar información sobre el movimiento, experimentar con el movimiento. ¿Vamos viendo, maestros? Hay una intervención del maestro, pero siempre se tiene cuidado con él, ¿no? No enseña qué es el movimiento. Lo que hace es proponer que los mismos niños, a partir de la búsqueda de la información, a partir de la experimentación, ellos puedan empezar a conocer qué es el sonido. Tenemos que tener mucho cuidado con él. ¿Podemos o no estar de acuerdo, maestros? Es discusión de otro momento, ¿ya? Sigamos avanzando. Llegamos al recojo de datos, ¿ya? Recojo de datos. Y en este momento, ¿qué se sugiere hacer? Dice, los niños y niñas buscan información en textos de ciencia y tecnología relacionada al movimiento. También me dice, escuchan atentamente la siguiente información, miren, y se les presenta un determinado video de YouTube, ¿no? En donde habla del movimiento, qué es el movimiento y sus características. Eso es lo que sugiere esta actividad de aprendizaje. Estamos en el momento de recojo de datos, ¿ya, maestros? Ahora, miren, llegamos al quinto momento, que sería analizo esos resultados, analizo esa información. Y mira lo que me dice. ¿En qué actividades realizo en este momento? Realizan una experiencia de cómo actúa una fuerza en el movimiento. Para ello, siguen las siguientes indicaciones, ¿no? Preguntita, ¿cómo actúa una fuerza en el movimiento? Y en aquí sugiere, ¿no? Materiales, latas y pelota, el procedimiento, ¿no? Primero me dice, lanzan la pelota de pie, lanzan la pelota corriendo a 1 metro, lanzan la pelota corriendo a 2 metros, lanzan dando una vuelta. ¿Vamos viendo? Y esta fichita que permite que los niños vayan registrando alguna información, registra las conclusiones del movimiento que realizaron y y las latas que derrumbaron, ¿no? Estarán anotando, ¿no? Cuando lanzaron con un pie, ¿no? Cuando lanzaron la pelota de pie, ¿no? ¿Cuántas latas tumbaron? Por ejemplo, ¿no? Y las van anotando. Lanzamiento 1, lanzamiento 2, lanzamiento 3, lanzamiento 4. Para ello, ¿qué podemos hacer? Podemos proveerle a los niños una determinada ficha de aplicación, en donde van anotando ellos su lanzamiento, ¿no? Van anotando ellos. Y miren, aquí en esta fichita habla también de las conclusiones que se puede desarrollar, ¿no? ¿Cuántas latas se derrumbaron? Dibujamos las latas. Y hay algunas preguntitas más, ¿no? Y en ese momento me dice que los niños pueden explicar qué es el movimiento y sus elementos a partir de lo experimentado, ¿no? A partir de lo que ellos han tumbado las latas, han anotado cada uno de sus lanzamientos y las latas que han derrumbado. A partir de ello ya pueden los niños empezar a generar, en este caso, algún tipo de conocimiento en referencia a el movimiento, ¿no? Y llegamos a esta parte, miren, sexto momento,
¿no? Estructura la nueva información. Aquí sí nos detenemos un rato. Vamos a analizar qué actividades sugiere esta sesión. Comprueban las hipótesis que plantearon al inicio con la información y experimentación realizada sobre el movimiento. Si tienen similitudes, se indica que lograron demostrar lo que pensaban y su hipótesis es segura, ¿no? Escriben o dibujan sus explicaciones finales. Explicaciones al inicio de la actividad, lo que les decía, un cuadrito comparativo, ¿no? ¿Qué dijeron en un inicio sobre el movimiento? Y las explicaciones finales, después que han visto el video, después que han leído la información, después que han experimentado con el lanzamiento de la pelotita para tumbar las latas, ¿no? Y miren, se comprueba, estructuras la información. Luego tenemos aquí algo importante. A partir de lo aprendido, se concluye con el siguiente esquema del movimiento. Y este esquema, ¿quién lo plantea? ¿No? Aquí también vemos una intervención del docente. ¿Vamos viendo? En donde, primero, los niños por sí solos se han informado, han experimentado, han tratado de entender qué es el movimiento. Y recién ahí vemos intervención del docente, ¿no? En este caso, a partir de un esquema. ¿Se puede hacer ello? Por supuesto que sí, ¿ya? Hay que tener muy en claro en qué momento debería intervenir el docente. Pero, ¿qué sucede si al inicio ya hubiese presentado este esquema? En ahí, pues, estaría mal, de acuerdo al Ministerio de Educación, este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero aquí se presenta la información después que los niños, de alguna manera, ya han empezado por sí mismos a construir. ¿Cuál sería el objetivo? Reforzar eso que han aprendido. ¿Vamos viendo, maestros? Espero se entienda. Sigamos avanzando. Y llegamos a esta última parte, ¿no? Evalúa y comunica lo aprendido. Leen la conclusión que escribió un estudiante de primer grado, ¿no? Y aquí me dice, cuando un cuerpo está detenido, indica que está en reposo. En cambio, cuando el cuerpo se traslada, conlleva un movimiento, ¿no? Es lo que posiblemente puede plantear un niño, ¿no? Es un ejemplo nada más. Y responden a las preguntas. ¿Qué es el movimiento? ¿Cómo se produce? Y con ello estaríamos concluyendo estos 7 momentos, según esta actividad de aprendizaje, en referencia a los procesos didácticos que me ayudan a desarrollar a mí la competencia indaga. ¿Ya, maestros? Con ello estaríamos concluyendo la sesión de hoy. Sin más que decir, maestros, me despido hasta el día viernes, ¿ya? El día viernes terminamos con las 2 competencias que faltan, ¿ya? La explora y la de diseña, ¿ya, maestros? De esta misma manera. Los materiales, ¿ya? Los materiales, en este caso, se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Maestro, me dice, explique sobre el llenado del formulario, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi...? Aquí vamos a, para que el video no sea tan extenso, lo vamos a cortar aquí, ¿ya?